Historias de vida y derechos humanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Berenice Valenzuela. Es un gusto para mí compartir de nuevo con ustedes una historia más, historias de vida y derechos humanos. Me encuentro muy contenta porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos es sede del tercer Congreso Nacional en Derechos Humanos y bueno, pues tenemos invitados de lujo y no podríamos dejar pasar el momento para que nos dejen algo en este espacio, algo sobre su historia, sobre su carrera profesional, sobre su desarrollo en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos. Y bueno, pues yo quiero pasar a presentarles a nuestra gran invitada, que me complace mucho compartirla con ustedes. Es la segunda ocasión que tengo el honor de estar con ella, ya en otro evento de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos compartimos y bueno, pues hoy para conocerla más, maestra, ella es la maestra Jacqueline Ordóñez Brasdefer, ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala. Bienvenida, maestra, ¿cómo está? Gracias, Bere. Pues muy honrada de estar acá con ustedes en la Comisión de Derechos Humanos de Durango. Un saludo a la doctora Carla, le agradezco estos espacios y pues bien contentos en este congreso y bueno, participando desde Tlaxcala. Gracias, gracias. De verdad que compartir, escucharles es de mucho crecimiento. Saber la historia de ombudsperson, la historia de promotores y defensores de los derechos humanos. Y bueno, ahorita con este encargo en la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala, quisiéramos conocerle más, maestra, quisiéramos saber dónde inicia ese deseo por la promoción de los derechos humanos, la defensa de estos. Sabemos que es un trabajo que se vive y se siente, es algo que toca las fibras más sensibles y sé que seguramente usted lo vive de forma similar. Así es, yo creo que ser representante de un organismo protector de derechos humanos desde luego que es un honor y es una bendición, así lo siento. Sí. Pero además es una congruencia con la propia vida, con lo que quieres en tu vida. Y eso es lo que me ha llevado a buscar estos espacios, ¿sí? Yo empecé en la Comisión de Derechos Humanos desde hace un poco más de 10 años, empecé trabajando ahí, pero previamente yo ya había trabajado en otras áreas donde tenía contacto con las víctimas. Y es esa parte la que te mueve y la que, hablando con esa congruencia de educación en valores, dices, tengo que hacer algo y lo puedo hacer, entonces empezamos a buscar esos espacios. Excelente, es sentir lo que la otra persona vive, quienes se duelen de violaciones a derechos humanos, bueno, de delitos también en otros espacios. De pronto como servidores públicos, como servidoras públicas decimos, tengo que hacer un poco más. Claro. Y si llega un espacio que me permite dar mayor protección a estas víctimas, es muy valioso. ¿Cómo inicia esa inquietud? Bueno, sabemos en la Procuración de Justicia, ¿cómo inicia esta parte del contacto con los derechos, maestra? Bueno, pues ahora sí que todo empieza con la historia cuando decido estudiar Derecho. Sí. Estudio Derecho circunstancialmente porque en aquel entonces, en Tlaxcala, la universidad tenía pocas licenciaturas. Mi intención era estudiar otra carrera, tenía que viajar al estado de Puebla o a la Ciudad de México, lo cual mis padres no me lo permitieron por ser mujer. Entonces, esa fue una limitante porque no había forma de que me fuera del estado. No obstante de que tenía yo amigas y conocidas que estaban en otros estados estudiando, pero mi familia no lo permitía. Entonces, fue una primera limitante y de lo que había en Tlaxcala decidí Derecho. Y al entrar, me gustó. Desde el primer semestre, el primer año en Derecho, empecé a trabajar en un juzgado penal como secretaria mecanógrafa y de ahí me nació el amor a la carrera, ¿no? En ese entonces trabajaba mecanógrafa en un juzgado penal y me daba cuenta de las muchas violencias que había, ¿sí? Y de ahí surgió después, cuando terminó la carrera, la inquietud de ser defensor público de oficio. En el estado fui defensor pública en materia penal también, hasta que me invitaron a colaborar en la Procuraduría General de Justicia, en aquel entonces todavía Procuraduría, como agente del Ministerio Público. Y ahí estuve durante muchos años, ahí aprendí bastante. Estuve a cargo de los módulos de investigación en delitos sexuales. Tenía yo contacto directo con las víctimas, mujeres en su mayoría. Y ese trato con menores, con niñas, con niños, víctimas de ese tipo de delitos o mujeres, fue lo que me hizo acercarme más
a esa parte sensible de las personas, ¿no? El quitarle a la autoridad esa parte inalcanzable, que no es empática con las víctimas, ¿no? Entonces el trabajar con las víctimas me llenaba al saber que podía hacer algo por ellas. Y es ahí donde empieza ese trabajo. Okay. En la Procuraduría estuve como agente del Ministerio Público, que de hecho ahí hice mi servicio social. Okay. Y luego tuve la oportunidad de regresar. Estuve como agente del Ministerio Público varios años en derechos sexuales, hasta que me caso. Tengo un hijo, okay, y luego 2. Y el ritmo de trabajo era muy difícil porque sí, nada más era yo para tratar ese tipo de delitos. Entonces ya tenía pues, con un poco de conflicto combinar el trabajo de casa, el atender a mis hijos y el estar en la Procuraduría. Entonces, en ese momento se abre la modalidad de 24/48 con mesa de detenidos. En mi caso, como Ministerio Público especializado en delitos sexuales, únicamente, bueno, más bien dicho, ahí trabajaba detenidos y asuntos sin detenidos. Entonces, pero para otro tipo de delitos había una mesa especializada en detenidos. Okay. Y veía yo que mis compañeros trabajaban 24/48 horas. Entonces decía, al mes son 9 días los que trabajan. Y yo estaba todos los días, a la hora que fuera, no importaban fines de semana o horas nocturnas, ¿no? Entonces pedí ese trabajo, en inicio no me lo daban porque era mujer. Okay. Y me decía mi jefe, el procurador, no es posible porque tiene hijos. ¿Cómo va a estar en la noche? Y, bueno, ¿cómo los va a dejar tantas horas, verdad? Pero yo insistí porque era lo que me convenía. Entonces logré que me dieran ese horario, pero ya en otra área, ya no en la especializada. Okay. Y empecé a trabajar 24/48. Y entonces 24 horas me dediqué al 100% al servicio público, exactamente a servir. Sí. Y 48 horas madre de familia. Sí, sí. Y entonces mi vida cambió. Así estuve algún tiempo, algunos años. Ese estilo de vida lo disfrutaba tanto porque estaba yo en casa 48 horas. Sí, iba por mis hijos al kinder, sí, sí, a la escuela, iba a las juntas de padres de familia, y en casa, guisaba, sí, también, sí, ¿no? Sí. Y cuando estaba en la oficina, pues totalmente con la investidura del Ministerio Público, ¿no? Y eso le inspiró a otras compañeras que también eran madres de familia y que decían, bueno, ella disfruta este horario, sí, y pues ya empezamos. Entonces ya el procurador empezó a incluir en las diversas agencias los turnos de 24/48, okay, y mujeres también. Casualmente las mujeres éramos más responsables en el horario, a la hora de llegar y a la hora de entregar el turno adecuadamente, ¿no? Eran 24 horas trabajando, literal, sí, ¿no? Sí. Lo que no pasaba con mis compañeros varones, ¿no? Sí. Porque ellos salían a comer, se daban sus espacios, terminaban su turno, pero sus pendientes los sacaban en horas que tenían para ellos. Pero yo, esas horas para mí eran sagradas. Claro. Entonces prefería no dormir absolutamente nada, no descansar en mis 24 horas para hacerlo. Y así fue que empecé hasta que decidí cambiar de bando. Sí, porque se fue al contrario, completamente al observador. Tuve una cuestión, bueno, estuve como agente del Ministerio Público y después fui subdirectora de averiguaciones previas en ese entonces, después directora de averiguaciones previas, pero para ascender pues ya no estaba en cuestión de, pues solamente de trabajarlo, sino ya se necesitaba otro tipo de impulso, ¿no? Okay. Que no tenía en ese momento, relaciones políticas y demás, ¿no? Yo estaba muy dedicada a mi trabajo y ya no había forma de ascender, entonces decidí salirme de la Procuraduría, renuncié y empecé a buscar otras áreas. Y la mejor área que encontré fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En ese entonces, cuando entró, acababa de cambiar la administración, entró un nuevo presidente, okay, y él entró con la idea de cambiar a todo el personal o ratificarlo según el resultado a un examen de oposición. Okay. Entonces hizo una convocatoria abierta, participaron quienes ya trabajaban en la comisión y gente externa. Yo fui de los externos y tuve la oportunidad de entrar. Yo aspiraba a ser visitadora, okay, lo cual no se me dio. Y se me asignó una dirección que en ese entonces se llamaba Dirección
de atención a grupos vulnerables y atención a la sociedad civil. En ese entonces empecé a trabajar ahí, ya más focalizada con los grupos vulnerables, con niños, niñas, adolescentes, personas migrantes, mujeres, víctimas de violencia, personas privadas de libertad. Y empecé a trabajar con varios proyectos. Con cada grupo empecé a formar un proyecto de atención y acompañamiento, identificando las incidencias de violaciones a sus derechos humanos, ¿no? Qué interesante. Y entonces empecé con esos proyectos a trabajar, salir a darles la atención y acompañarles. Yo tenía una ventaja de que hice el tiempo que estuve en Procuraduría, hice muchos amigos y amigas que seguían en la Procuraduría como ministerios públicos, otras y otros como jueces de primera instancia, civil, familiar, penal. Y afortunadamente logré hacer esa red para facilitar el trabajo. Entonces, estando en la comisión, aprovechaba mis amistades para acercarles pues el acceso a la justicia a quienes lo necesitaban. Sí, ¿no? Abrir puertas. Exactamente. Y el equipo de trabajo también se involucró en mi forma de ser proactiva en ese aspecto. Y entonces pues ya sabían que tenían una encomienda y no regresaban si no la cumplían. Y si era necesario que yo hablara con el juez o con el Ministerio Público, pues les hablaba: amigo o amiga, vamos a ayudarle a una persona que necesita ese apoyo. Y se solucionaban muchos problemas para la gente y también para la comisión, porque entonces dábamos una atención y un acompañamiento que ya no era necesario presentar quejas. Entonces, la dinámica permitió disminuir un poco el nivel de la incidencia de presentación de quejas porque las atendíamos antes. Qué maravilloso. A través de conciliación y mediaciones, ¿no? Y ahí estuve un tiempo hasta que decidí meterme, me certifiqué como mediadora privada, que no obstante ser servidora pública de la comisión, obtuve la certificación, pero para aplicarlo en la dirección que yo tenía. Posteriormente tuve la oportunidad de ser secretaria ejecutiva y no visitadora como yo quería. Y desde la Secretaría Ejecutiva, pues ya coordinaba actividades de los visitadores y las visitadoras allá en Tlaxcala. En ese entonces eran 9 visitadorías en Tlaxcala, no obstante de ser uno de los estados más pequeños, el más pequeño de la República. 9 visitadorías. 9 visitadorías. Bastante. Son bastantes. Sí, la densidad poblacional es grande y por eso era la necesidad de tener 9 visitadorías. Y ya como secretaria ejecutiva empecé a trabajar ese tema hasta que se abre la convocatoria para presidente. Pensé no hacerlo, pero al final dije, no pasa nada, ¿no? Sí. Y hice los trámites y se hace un examen público, una convocatoria pública, un examen público. Sí. Y fui designada por el Congreso presidenta de Derechos Humanos por 4 años. Voy en el 3er año. Y hemos implementado muchos cambios también. No obstante que yo ya tenía 10 años trabajando en la comisión, porque todo esto fue en 10 años, un poco menos. Quise rescatar los proyectos que hicieron los anteriores presidentes y que yo de alguna forma colaboré y decía, esto es bueno. Claro. Entonces rescato muchos proyectos y valoré otros que no nos dejaban muchos resultados positivos. Y entonces creamos nuevos y así es como vamos avanzando. Excelente. Es muy importante también escuchar todo este caminar en la defensa de los derechos humanos y ahora sí que, como usted lo dice, maestra, cambiar de bando. De pronto estaba en la Procuración de Justicia, conoce a la mano, porque lo hizo por varios años, muchos lo años. que es la investigación, lo que es el trabajo de un ministerio público. Y pues como usted sabe, en el área de Procuración de Justicia, acá en Durango ocupan más o menos el 2º, 3er lugar en quejas. Los policías investigadores, los ministerios públicos. Entonces, usted pudo ver del otro lado cuáles eran las fallas y pues abonarle a eso y desde la protección de los derechos humanos, desde el contacto con las víctimas, con las personas que necesitan, ahora sí que el acompañamiento, necesitan una explicación, necesitan una idea clara de lo que va a pasar en su procedimiento. Finalmente ese proyecto me parece muy valioso porque llegan aquí a las comisiones de derechos humanos las personas con su problema.
Y lo que quieren es una respuesta, que les expliquen qué está pasando en su carpeta de investigación. Y abrir una queja, bueno, finalmente pues abre un procedimiento más amplio. Sí, de hecho es lo que buscamos siempre, contextualizar al Ministerio Público en el papel de la víctima, que lo entienda, que lo comprenda. Sobre todo buscamos la empatía. Y bueno, el hecho de conocer todas las áreas de la Procuraduría, no había forma de que me engañaran, de que no se puede o no se debe. Claro que se puede, ¿no? Y sobre todo, el hacer amistades me ayudó bastante, porque con los actuales agentes del Ministerio Público, con la fiscal y con quienes están ahorita en el sistema, es gente que yo ya conocía, gente que me puedo acercar y que he logrado conciliar, porque ya no somos contrarios, ¿no? Yo les digo, vengo a ayudar a resolver asuntos para las víctimas, darles la atención y encontramos la mejor forma de sumar. Y claro, hay asuntos que son inevitables para que se tienen que investigar mediante un expediente de queja, ¿no? Pero hay muchos asuntos que se pueden solventar sin necesidad de confrontar a la autoridad con los visitadores, pero sobre todo atendiendo a la víctima, dándole el lugar que tiene y reconociendo su calidad de víctima para que se le restituya su derecho. Así es, finalmente, pues es el porqué de estos organismos, ¿verdad? Que las personas que se duelen de la violación de algún derecho humano reciban esta atención, esta reparación o la solución de su problemática en específico. Así es. Es inspirador escucharle porque aparte, pues, no puedo dejar pasar ver una mujer en el poder, ver una mujer en su desarrollo, en su historia y cómo también ha compaginado la vida familiar, que finalmente me identifico, soy mamá también, y esa parte que usted nos compartía de los tiempos, de las horas en el trabajo, cómo equilibrar esta parte y cómo pues dar este desarrollo, como finalmente lo elegimos, de ser mamás también, pero desarrollarnos en la vida pública. Sí, fíjate que creo que quienes tenemos la oportunidad de decidir, podemos ayudar a más mujeres. Eso es absoluto, es una verdad para mí. Te voy a decir algo, en la comisión el 70% del personal somos mujeres. Y a partir de que llegué, los cargos de toma de decisiones han sido para mujeres. Y no porque no confíe en los hombres, sino porque las oportunidades para ellas no siempre están. Y por ejemplo, recientemente, hace 15 días, inauguramos en la comisión un área específica para madres lactantes, tanto para nuestras compañeras lactantes como para las usuarias, ¿no? Y un área lúdica para quienes llegan. Veo que hay pequeños que llegan a ver a su mamá saliendo de la escuela y la compañera tiene a su hijo sentadito. Entonces le digo, ¿sabes qué? No es que me moleste, sino vamos a hacerle un área específica para no ponerlo en riesgo. Un espacio seguro. Y esa área lúdica la tenemos ya dispuesta para el personal y para las personas usuarias. Y vamos a decir, o sea, está el lactario con todas las especificaciones que se requieren de higiene y para preservación de la leche. Quienes extraen la leche pues tengan donde guardarla y puedan vivir esa parte, ¿no? Entonces, si en mis manos y en mi decisión está ayudar a estas mujeres, pues lo vamos a hacer. Y vamos avanzando, ¿no? Entonces, ahorita te digo, o sea, somos más mujeres las que estamos en la comisión y lo digo con mucho orgullo porque en otros momentos no habían tenido esas oportunidades. Excelente. También tengo unos compañeros excelentes, ¿no? Que se han sumado al trabajo de nosotros, las mujeres, y trabajamos al igual. Si no hay preferencias por razón del sexo. Ni por razón de que si el hijo o la hija va a visitar a la mamá, ¿no? O sea, tienen sus espacios y se va respetando toda esa parte. Wow, pues es un avance también en los derechos de las mujeres, Presidenta. Y compártanos, en la historia de la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala, usted a lo mejor es la segunda o tercera presidenta, quiero pensar positiva, a lo mejor es la primera. Compártanos esa parte, Fíjate por favor. que Tlaxcala es un estado, ya te dije, muy pequeño, tiene 60 municipios y hay muchos conflictos sociales precisamente porque es un estado donde hay mucha política.
Lo cierto es que en Tlaxcala, en los 31 años de vida de la comisión, conmigo somos 18 presidentes o presidentas. Sí, ha habido varias reformas constitucionales en la que la comisión en un principio era por 2 años la presidencia, luego se reformó por 5 y luego se reformó algo bien curioso. Se nombra un consejo consultivo de 5 personas y entre ellos tenían que elegir el presidente. Entonces fueron 2 administraciones así y entonces hubo 10 presidentes en esos 10 años. ¿Sí? Se reforma nuevamente la Constitución y ya se decide que el Congreso designa al presidente y los consejeros consultivos. Y por eso es que somos 18 ya conmigo, pero de estos 18 solo somos 5 mujeres. Sí, pues amor, sí. Y 2 de ellas fueron interinas. Entonces, vamos sumando. Vamos caminando hacia el reconocimiento, al mayor reconocimiento de los derechos de las mujeres. Gracias, Presidenta, por compartirnos su historia, por compartirnos este aprendizaje que le ha dado la Procuración de Justicia y la promoción y defensa de los derechos humanos desde el lado de los organismos protectores de derechos humanos. Muchas gracias, Bere, muchas gracias y bueno, agradecerle también a la doctora Carla por esos espacios para compartir y con lo que podemos dar nuestras buenas prácticas de mi estado, ¿no? Sí, así es. Y bueno, también ver y escuchar este programa, pues sí alimenta y inspira a otras personas. Muchas gracias. Del otro lado, sigan atentos, por favor, a conocer más historias de vida y derechos humanos. Gracias. Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de quien las dice y no necesariamente reflejan la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del canal CDH TV Durango.